Amén. Bueno, si estamos listos para la palabra, voy a invitarle a que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. El presbiterio es el tema de hoy. El presbiterio. Y vamos a leer en Primera de Timoteo, 4:14. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. La semana pasada nos introducimos en el liderazgo apostólico y cómo ese liderazgo tiene un trabajo, una función y un cuidado sobre las iglesias que el Señor le ha permitido trabajar en su área. Pero ese gobierno apostólico, normalmente por la extensión del trabajo, porque se recuerda que le dije que hay un trabajo local, una iglesia local, pero que también hay una visión a través del mundo, una visión mundial. Y si el Señor permite que un ministerio se desarrolle a nivel mundial, o por lo menos a gran escala, entonces requiere una organización, por supuesto, bíblica, que sostenga, que supervise, que trabaje, que cuide las obras que el Señor está dando o está permitiendo que se expanda dentro de una misión o dentro de una denominación cristiana evangélica. El presbiterio es una palabra que se ha usado a veces en ámbitos católicos y también en algunas denominaciones cristianas. Algunos no la quieren usar esa palabrita porque suena un poquito extraña, pero la palabra presbiterio en realidad significa una asamblea de ancianos. Esa es la traducción de la palabra presbiterium, que es una palabra griega, y significa una asamblea de ancianos. Y esa palabra sirve para señalar o para apuntar al grupo de ancianos o líderes que ejercen autoridad y ejercen trabajo dentro de ya sea de una misión o dentro de una iglesia. Algunas congregaciones y algunas denominaciones le han llamado a ese tipo de organización, le han llamado cuerpo oficial, le han llamado asamblea de ancianos, le han llamado el liderazgo, diferentes nombres, pero la Biblia en realidad le llama presbiterio. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Los nombres pueden haber cambiado para efectos ya sea de la denominación o para efectos de trabajo, para efectos organizativos o para efectos administrativos. Sin embargo, lo que la Biblia le llama presbiterio es al conjunto, oiga esto, depende del nivel en que se mueva. Si el nivel es la misión, entonces el presbiterio es el conjunto de ministros de una área específica que trabaja con el liderazgo apostólico para expandir el reino de Dios. Por ejemplo, déjeme comentarle cómo trabajamos nosotros. La misión tiene un líder apostólico, que es nuestro hermano Isauro Bielman, al que le dieron la visión y misión de trabajar en muchas áreas: Estados Unidos, Centroamérica, Europa y en México y en muchas iglesias. Somos cerca de 125 iglesias en total.
Esas 125 iglesias son administradas por el liderazgo apostólico y por un grupo de líderes, pastores, a los cuales les ha llamado él delegados apostólicos. Esos delegados apostólicos trabajan áreas de iglesia. Por ejemplo, en El Salvador hay un delegado apostólico que ve las iglesias de El Salvador. En Honduras hay un apóstol también que trabaja en las iglesias de Honduras. En Estados Unidos hay 2 delegados apostólicos, el hermano Paolo Ughetti en la zona de Los Ángeles, para la zona oeste de Estados Unidos, y en el área este su servidor trabaja como pastor en Houston y como delegado apostólico para el área este de Estados Unidos. Entonces, esos delegados apostólicos son los que constituyen, junto con el liderazgo apostólico, constituyen con otros pastores también el presbiterio de la misión. Nosotros le llamamos el liderazgo de la misión. ¿Sí me doy a entender? Bueno, pero a nivel iglesia, también hay un presbiterio que le llamamos el grupo de líderes de la iglesia, que también junto con el pastor ejercen una administración de la iglesia. Le voy a leer un concepto que encontré de la palabra presbiterio que es muy interesante. La palabra presbiterio significa, así literalmente, la palabra presbiterio significa asamblea de ancianos. Eso fue lo primero que le mencioné. Pero la palabra presbiterio consiste en todos los ministros y ancianos de una congregación y cumplen funciones de supervisión, disciplina, orden, educación y evangelismo. Esas son las 5 áreas que normalmente un grupo de líderes deben de fomentar dentro de una iglesia e inclusive dentro de una misión. Se lo vuelvo a repetir. La palabra presbiterio, que ya la leímos en 1 de Timoteo 4:14, consiste en el conjunto de ministros que pueden ser pastor, copastor dentro de una iglesia, y el grupo de ancianos y líderes que cumplen funciones de supervisión, disciplina, orden, educación y evangelismo. Esas son las funciones primordiales de un grupo de liderazgo dentro de una iglesia. A eso le llamamos lo que la Biblia le llama presbiterio. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Va, sigamos un poquito más. Esa palabrita presbiterio no más viene de otra palabra que es presbútero, que quiere decir anciano. En la Biblia, para expresar la palabra líder o anciano, se usan 2 palabras: la palabra presbítero y la palabra obispo. Pero esa es una palabrita que nosotros no queremos ocupar mucho, porque suena allá. ¿Se acuerda usted? Suena allá, pero es una palabra bíblica en realidad. La palabra obispo viene de la palabra griega episkopos, y la palabra episcopos significa supervisor. Los americanos la usan muy bien. Ellos tienen bishop, en inglés bishop, que es obispo, pero lo que quiere decir es un supervisor en realidad. Entonces, esas 2 palabras se usan en la Biblia en varias ocasiones para los líderes que son ancianos de la iglesia. Una para referirse a anciano como la madurez que tiene, y la otra para referirse a la función que tiene. Por eso la Biblia les menciona algunas veces a los líderes como ancianos o a veces como obispos. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Pero está hablando de la misma persona. Porque anciano es un líder que ha llegado a la madurez,
Y un obispo es un anciano que hace la función de supervisión, pero es la misma persona. ¿Sí? Amén, hermanos. Vaya, veamos en la escritura. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 13 verso 1 al 3. Y veamos en lo que es en la Biblia las funciones que un presbiterio tiene. Y en Hechos capítulo 13 verso 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, y ahí están los nombres de los hermanos que estaban. Voy al verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quiénes les impusieron las manos? El presbiterio, el conjunto de ancianos y líderes de una congregación o de una misión que pueda orar, impartir dones, porque los apóstoles o los ancianos, lo vimos la semana pasada, pueden impartir de parte de Dios algún tipo de don, no lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. Entonces puede impartir algún don y puede enviarlos, puede despedirlos. Entonces la primera función de un presbiterio es la ordenación de nuevos ministros o de nuevos ancianos. Y esto es importante, hermano. Es importante primero para los que son enviados, porque no se envían ellos solos. Hay alguien que los puede respaldar. Hay alguien que puede dar testimonio de él. Hay alguien que va a seguir supervisando el trabajo. Usted ve a un apóstol Pablo enviando a Timoteo, enviando a Tito, enviando a otras personas, y él seguía supervisando el trabajo de ellos. En las cartas vemos, por ejemplo, a un Pablo diciéndole: Timoteo, que no se vaya a apagar el don que tienes dentro de ti. Aviva el don de Dios que está en ti y que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, si se da cuenta, una de las funciones más importantes de un presbiterio es orar y enviar a otros al área ministerial. Y la Biblia dice en Romanos: ¿cómo creerán y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien los envíe? Aleluya. Entonces tiene que haber alguien que los envíe para poder supervisar el trabajo de esas personas. Entonces, un presbiterio a nivel misión sirve para seguir expandiendo el reino de Dios. Un presbiterio a nivel local de una iglesia, sirve para que el pastor, ojo con esto que voy a decir, sirve para que el pastor tenga un balance de autoridad dentro de la iglesia. Y los pastores no se conviertan en tiranos o en dictadores dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender? Para eso sirve un presbiterio dentro de una iglesia, para regular el balance de autoridad y la toma de decisiones, para que el pastor no tome todas las decisiones sin que haya una consulta, sin que haya un criterio, sin que haya una oportunidad de los ancianos o los líderes de dar su opinión en un caso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces lo que eso hace es traer un balance. Por supuesto, no hay que caer en el error también de las iglesias que donde los que mandan en la iglesia son los ancianos. Y el pastor se tiene que regir a lo que los ancianos dicen. Eso no es correcto tampoco. Eso no es bíblico. Si el pastor ha sido puesto
por cabeza dentro de la congregación. Entonces lo que permite el presbiterio es tener un balance, un equilibrio de trabajo, de administración, de liderazgo, que permita siempre la seguridad y el beneficio dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Fíjese que es interesante esta parte porque lamentablemente eso ha ocasionado que muchas iglesias se derrumben y se derrumban solas por una mala administración o por un mal liderazgo, y que a veces se convirtió en un liderazgo solitario. Y entonces el ministro, al tomar las decisiones solitariamente, se va a equivocar. Hay un dicho, no lo dice la escritura, pero es muy bueno. Dice que el poder absoluto se corrompe. ¿Ha oído usted eso? Es un dicho, no está en la Biblia, pero es un dicho bien ecuánime, bien equilibrado. El poder absoluto se corrompe. Por eso es que aunque en la misión hay un líder apostólico, usa de los ministerios para traer consejo y para tomar decisiones. Y por eso dentro de una iglesia local, el pastor no toma las decisiones solo, sino que busca en consejo al grupo de líderes de la iglesia para que den su opinión. Y en conjunto tomamos decisiones, las más importantes, por supuesto. No le voy a decir que yo no tomo decisiones, pero son fáciles de tomar. Pero cuando las cosas son así, diríamos cardíacas, mejor les pregunto a los hermanos: ¿y ustedes qué dicen? Así, si meto el pie, la metemos todos. Dele un aplauso al Dios de los cielos, ¿verdad? Si meto el pie, lo metemos todos. Y así no hay problema. Buscamos la mejor decisión, la mejor opinión, y entonces todos vamos a la misma decisión, en común acuerdo. Bueno, sigamos un poquito más. Entonces, mire pues, la primera función: ordenamiento de nuevos ministros. Tito capítulo 1 verso 5. Normalmente esos nuevos pastores son ordenados ya sea por el liderazgo apostólico o por los delegados apostólicos que están en función en diferentes áreas. Esto lo dice aquí, Tito capítulo 1 verso 5. Dice: por esta causa, está hablando Pablo a la función que Tito ejercía. Y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién dio la orden? El líder apostólico. ¿Quién la ejecutó? Tito, un obispo o un delegado apostólico en nuestro caso. Pero en realidad Tito estaba haciendo la función de un obispo, de un supervisor de área de diferentes iglesias. Por eso usted nota que el versículo dice: establecieses ancianos en cada ciudad. No dice en una iglesia, dice en cada ciudad. En cada ciudad, por supuesto, en cada ciudad donde se abra una iglesia. No le va a ir a decir al gobernador: aquí vengo a poner ancianos, ¿va? No le va a ir a decir al alcalde: mire, aquí vengo a poner ancianos. No, en la iglesia que se pone en una ciudad, allí hay que poner ancianos. Líderes que equilibren junto con el pastor el trabajo de gobierno y administración dentro de la iglesia. Hechos capítulo 14 verso 23. Dice así, Hechos 14, 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado. Note por favor, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vamos a cerrar la primera función. La primera función es
ordenar nuevos, establecerlos y por supuesto dejarlos trabajando en una iglesia, en una ciudad, en un pueblo, en un cantón, en una aldea, donde sea. Sea una ciudad enorme con millones y millones de personas, o sea una ciudad con 200 personas, el mecanismo sigue siendo el mismo. En cada ciudad o en cada iglesia se establece lo mismo. No hay diferencia. El mecanismo apostólico y el mecanismo bíblico es el mismo en todo lugar. No se cambia. Número 2, vamos a ver primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 19. La segunda función tiene que ver con la administración y el gobierno dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, la administración y el gobierno, como ya lo dijimos, lo ejecuta el pastor más el grupo de líderes o ancianos que tiene dentro de la iglesia. Y dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, oiga, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Este es parte de la manera en que se debe de administrar y se debe de aplicar dentro de la iglesia algún tipo de leyes especiales. Entonces el grupo de líderes gobiernan y ayudan a administrar dentro de la iglesia. Por eso ya va a ver usted que dentro de las funciones tiene que ver también el cuidado del rebaño. También los líderes ayudan a eso. Pueden ir a orar, pueden ir a ungir con aceite. Lo dice la escritura de los ancianos. Pero aquí estamos hablando de gobierno. El ejercicio del gobierno en la iglesia no está centralizado únicamente en el pastor, ni tampoco solo en los ancianos de la iglesia, sino en un balance de autoridad que asegure los mejores resultados. El gobierno de una iglesia, ya lo dijimos, no es autoritario de una persona, es de un grupo que está administrando dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 15, verso 2, ¿por qué se necesita un grupo que gobierne la iglesia? Porque se dan muchas cosas en la iglesia, hermano. Y usted sabrá que se dan muchas cosas, ¿verdad? Se dan muchas cosas. A veces hay gente peleando dentro de las iglesias. Y entonces hay que llamarlos a un pequeño tribunal. Aleluya. Hay que llamarlos. A veces cuando algunos hermanos los invito a mi oficina y dicen: hermano, ¿y qué hice? Dicen. Como que miran quizás con mi oficina como que es un juzgado, ¿ah? Pero no siempre es para eso, no siempre es para corregir, no siempre es para disciplinar. A veces quizás es para hablar algo de la obra del Señor, del trabajo, de la obra. Pueden ser para muchas razones, o para orar nada más por usted. Pero mire lo que dice Hechos capítulo 15, verso 2. Y mire este presbiterio en función. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, oiga eso. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ahí está el presbiterio. Este es el presbiterio a nivel misión. Apóstoles y ancianos, es ministros de congregaciones. Llamaron a Pablo y a Bernabé porque habían tenido una discusión. Déjeme contarle bien el texto para que no se vaya a malinterpretar. No eran ellos los que estaban peleando. Sí, ya habían peleado también. En otra ocasión habían peleado por Juan Marcos.
Habían peleado, habían tenido una discusión. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos a la obra misionera y Pablo le dijo, no, ese no me lo lleves, ese no me sirve. Allá me dejó aventado, estoy parafraseando. Allá me dejó aventado, me lo llevé yo a una vez y allá me dejó aventado. No me sirve Juan Marcos ahorita. Y Bernabé, como era sobrino de él, entonces se peleó, se discutió con Pablo. Y la Biblia dice que Pablo agarró para un lado y Bernabé agarró para otro. Se pelean, apóstoles también. Pero nosotros no acostumbramos eso. Dentro de la misión no acostumbramos eso. Pero oiga esto. Ellos se arreglaron más adelante porque después se ven trabajando juntos. Y Pablo dice inclusive, por favor, ahora sí, mándenme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces hasta Juan Marcos se arregló también, pero ese es otro caso. Aquí la contienda era entre el presbiterio y Pablo y Bernabé. Habían tenido una discusión porque dentro del presbiterio habían unos judíos que se habían convertido. Y los judíos decían que todo el que se convirtiera al Señor tenía que circuncidarse según la ley. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron, ¿y por qué? Si ya no estamos en la ley. En Gálatas Pablo dice, a los que han nacido de nuevo, para los que han nacido de nuevo, ni la circuncisión hace nada, ni no circuncidarse hace nada. Lo que importa es el nuevo hombre. Eso es lo que importa. Entonces se discutieron el presbiterio con Pablo y entonces lo llamaron para discutir algo importante. Para eso sirve un presbiterio. Para traer cosas difíciles de tratar, que a veces no las puede tratar solo el pastor, que es más conveniente que hayan testigos dentro de esa situación, para traer una decisión unida del presbiterio junto con el apóstol o del presbiterio junto con el pastor y tomar la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? Si usted sigue leyendo el capítulo 15 que le acabo de decir, se convierte en un concilio y al final el presbiterio toma una decisión y dicen no, en realidad no es necesario que se circunciden. Llegamos a la conclusión de que no es correcto ponerles la circuncisión a los que no son judíos, porque en realidad eso ya no tiene nada que ver dentro de esta nueva etapa que es el evangelio de Jesucristo. Amén, hermano. En otras palabras, hermano, lo que antes era ley judía no nos aplica a nosotros como ley judía. No nos aplica. Así que no se le vaya a andar ocurriendo a usted andar guardando sábados. No se le vaya a andar ocurriendo a usted que dice, es que allá no se podía comer carne, entonces no podemos comer carne, no podemos comer esto, no podemos comer esto. Esa es ley. Esa es ley. En el nuevo, en el evangelio de Jesucristo, vaya, compre en la carnicería lo que le guste, ore bien y santifique y cómaselo, si no le hace daño. Porque si le hace daño, entonces ya eso es necedad. Aleluya. Y la Biblia nos ha dado prudencia y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? No nos ha puesto Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y eso incluye saber comer lo que es sano. Eso es dominio propio. Pero ya oré, hermano, ya lo santifiqué. Algunos oran diciendo, Señor, todos los triglicéridos se van afuera. Toda grasa, Señor, se va. No es así, hermano. No es así. Santifique si tiene alguna situación espiritual la comida que va a comer. Santifíquela. Porque no sabe de qué carnicería la compró.
y en la carnicería que la compró, atrás de la caja tiene un gran muñeco así, ¿ve? Con un montón de veladoras. Y esa persona, cuando va a abrir el puesto para vender las carnes, primero hizo una gran quemazón de ruda. Usted no sabe lo que han hecho ahí, ¿sí? En lo espiritual, no sabe lo que han hecho ahí. Por eso es que hay que santificar. No santificar la grasa ni los triglicéridos. Eso no sirve. Hay que ser prudentes a comer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, sigamos. Ya me fui por otro lado yo. Hechos capítulo 16, verso 4. Hechos 16, 4. Función de gobierno, note por favor, función de gobierno, función de resolver casos delicados, lo hace el presbiterio, lo hace el pastor con los líderes o lo hace el apóstol con su presbiterio, con su liderazgo, puede hacer ese tipo de trabajo. Pero si me acompaña a Hechos 16, verso 4, dentro del mismo gobierno que hace el presbiterio, velan por la educación y la enseñanza. Eso es parte de las funciones, o otra función si usted quiere. Velan por la educación y la enseñanza de la palabra. Eso es importante. Hechos 16, verso 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado. ¿Quiénes, hermano? Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces note hermano, que iban a las iglesias y llevaban enseñanza, llevaban ordenanzas, dice la escritura. Llevaban ordenanzas, llevaban palabra, llevaban enseñanza a las iglesias, pero esas ordenanzas no las habían tomado uno solo, la habían tomado los apóstoles más los ancianos. ¿Quiénes son esos? El presbiterio. Y las iglesias eran confirmadas, dice en otro pasaje de la escritura, y la iglesia eran confirmadas y crecían, dice la palabra. ¿Por qué? Porque se vela por la palabra del Señor. Esa es la razón por qué es importante trabajar con gente que lo esté de alguna manera supervisando o cuidando, vaya. ¿Por qué? Para que uno no se desvíe, hermano, de la palabra. Mire, si hoy es tan fácil, se lo voy a plantear de esta manera. Es tan fácil predicar, fíjese, hermano. En este sentido, ¿quiere algo para predicar? Vaya al YouTube o vaya al Google. Un hermano pastor que yo conozco dice: vaya al apóstol Google, dice. Porque mucha gente va ahí, baja los mensajes y después los va a predicar. Así es fácil. Pero por andar agarrando de cualquier lado, también de repente dentro de la comida que le da a las ovejas, les lleva veneno. Porque anda agarrando de cualquier lado. Nuestra fuente de la predicación es la palabra de Dios. Y puedo decirlo con seguridad también, y de las enseñanzas de nuestro líder apostólico. Él nos manda enseñanza. Bueno, le cuento, esta enseñanza viene de allá. Esta no la preparé yo totalmente. Yo la recibo una semana antes, por cierto. La recibo una semana antes, me pongo a estudiarla. Lo que entiendo se lo comparto, y lo que no entiendo, aleluya, ¿para qué se lo voy a decir a usted? Es que yo voy a decir todo lo que... No, espéreme, déjeme entenderlo a mí primero. Porque lo que yo entiendo se lo puedo compartir. En el sentido, no es que le esté ocultando algo. Si el apóstol, ¿cómo era el apóstol Pedro? Dice del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo tiene algunas cosas difíciles de entender, dice. Así dice la Biblia. Porque el apóstol Pedro había entendido mucho,
Pero a Pablo le dieron unas cosas, hermano, unas verdades tan profundas que hasta los mismos apóstoles no las entendían. Y por eso Pedro dice eso. Es que al apóstol Pablo dice unas cosas difíciles de entender. Entonces yo quiero ser sencillo, quiero ser humilde y quiero compartirles lo que yo entiendo, porque no quiero atorarlo con lo que yo no entendí. ¿Cuántos dicen amén, amén? Pero este mensaje, lo que sí reviso yo, siempre reviso, es que está en la Biblia. Eso sí es un hecho. Eso lo reviso porque aún los de Berea revisaban lo que predicaba el apóstol Pablo y revisaban que estuviera en la Escritura. Antes de predicarle algo, tengo que comprobar lo que está en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es mi función, ese es mi trabajo, para que usted no se vaya a indigestar con algún mensaje o alguna palabra que no está en las Escrituras. ¿Qué era lo que hacían el presbiterio? Pues gobernaban, administraban, ordenaban ministros, arreglaban problemas, establecían tribunales para ver ciertos casos. Eso lo hacía el presbiterio, pero también velaban por la educación y la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, yo no estoy interesado en estarlo entreteniendo aquí con chistes, aunque de vez en cuando me sale uno. De vez en cuando. Aunque de vez en cuando me sale alguna anécdota o alguna historia que puede servir para reírnos un poquito, pero no estoy interesado en estarlo haciendo reír todos los cultos. Estoy interesado en que la palabra de Dios te alimente, te fortalezca y te haga crecer. Eso es mi interés. Lo demás es extra, hermano. Lo demás es el mismo taco de comida bien puesto con un poquito de aderezo. Nada más. Solo para que nos alimente bien y nos sepa bien en el paladar, pero que la misma palabra se encargue de corregir lo que tenga que corregir en su vida. Amén, hermanos. Número 3. Hechos 20:28. Otra función del presbiterio o de los líderes locales de una iglesia es apacentar el rebaño de Dios. Eso es importante. Apacentar el rebaño del Señor. Y eso de apacentar tiene que ver con dirigir, con alimentar, con cuidar. Eso es apacentar. Apacentar tiene que ver con dirigir, tiene que ver con alimentar y tiene que ver con cuidar un rebaño. Hechos 20:28. Pablo invita a todos sus ancianos y a todos sus obispos y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto ¿por qué dice, hermano? Por obispos. Aquí está la palabra que le mencioné, episcopos, que significa supervisor de iglesias. Dice, os ha puesto por obispos para apacentar, esa es la palabra que me interesa ahí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es interesante que el apóstol Pablo es directo en pedirles y decirles que su trabajo es apacentar, pero también es directo en decirles que las congregaciones no son de los obispos, no son de los pastores, no son de los ministros, no son de los líderes apostólicos. La iglesia es del Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Así es. Entonces es interesante eso, porque el apóstol está tratando de decir, miren, este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es apacentar la grey del Señor. Y debemos hacerla. Más adelante el apóstol Pedro agrega otros elementos dentro de ese apacentar.
Yo deseo con todo mi corazón, hermano, que usted esté apacentado. Y si no esté apacentado, pues venga conmigo, hable conmigo. Aleluya. Sí, hombre, venga, hable con mi hermano. Yo no me siento alimentado. Pues venga, sentémoslo. Le voy a dar un discipulado a usted directo, pues. Véngase. Aquí estoy los miércoles, ya se los hemos dicho varias veces. Estoy los miércoles toda la tarde aquí esperando que usted venga. Y no viene. Estoy todo el sábado aquí, todo el día metido. Y algunos solo me dicen, ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. Pero no viene. Bueno, sí atiendo gente, le cuento, sí me ponen ahí, hermanos. Pero si usted necesita hablar conmigo de que no se siente apacentado, que no se siente alimentado, no se siente dirigido, venga, hablemos. Hablemos del Señor. Hablemos qué le está pasando. Hablemos qué siente. Porque mi trabajo y mi función es apacentar la grey del Señor. Aleluya. Pero es necesario que usted me lo diga. Yo no adivino. Yo necesito que usted me lo diga. Habrán casos excepcionales que el Señor me muestra la condición de alguien en especial. Habrán casos excepcionales, pero no es la regla general. Lo mejor es que usted tenga la confianza de venir y platicar y poder ayudarle a que salga de cualquier situación en la que se encuentre. Amén, hermanos. Bueno, primera de Pedro 5, verso 1 al 3, el apóstol Pedro agrega a las funciones de apacentar y lo dice, pero mejor no lo puede haber dicho, hermano. El apóstol Pedro agregó aquí, primera de Pedro 5, verso 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, porque los ancianos están dentro del pueblo, los líderes están dentro del pueblo. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mire esta parte, el verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza. Por eso es que no es a la fuerza esto, hermano, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí da varias condiciones, habla de la manera en que hay que trabajar con los hermanos, no a la fuerza. Por eso el pastor tiene cayado, no tiene látigo. El pastor tiene cayado, no tiene vara para golpear. El púlpito no es un lugar donde se golpea a las ovejas con la predicación. El púlpito no es un lugar donde tirarle a ver a quién le pego en la frente. Aleluya. No es para eso, hermano. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. El púlpito es para hablar las verdades del Dios del cielo. El púlpito es para decirle: mire, hermano, aquí hay tesoros escondidos, hay riquezas de Dios, hay bendiciones del Señor. Sí, hay corrección, sí, porque la palabra corrige. Pero no es mi corrección, es la corrección de la palabra. Por eso no es con fuerza. El pastorado no es con fuerza. Y eso debe uno de cuidarse de una manera pero grande, hermano. El corazón de los ministros debe de cuidarse de no enfadarse, de no amargarse con las ovejas. Porque cuando uno se amarga es que empieza a golpear. Cuando uno se amarga es que empieza a gritar. Cuando uno se amarga es que empieza a latigar a las ovejas. Porque se amargó uno, se enojó, se molestó por algo que pasó, algo que hicieron. Pero los ministros, pues de plano nos tuvo que haber dado un cuero más grueso, hermano. Nos tiene que dar Dios. Nos lo tiene que dar.
para que cuando algo sucede en la congregación, corra uno a los pies del Señor, que es el pastor de pastores, y consuele y fortalezca nuestra vida, hermano, y dejemos ahí las cosas. Las tengamos que dejar ahí, porque ¿de qué me sirve pastorear a la fuerza si eso le roba el gozo? ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo dice al Señor: yo lo único que estoy haciendo es que termine mi carrera? ¿Con qué dice? Con gozo. Como dando a entender, si el ministro se amarga, se puede extraviar del camino. Si el ministro se amarga, pues puede terminar amargado con toda la iglesia. ¿Y para qué? Un ministro amargado ya no sirve dentro del reino de Dios. Ya no sirve, ya no funciona. Si no lo sana Dios, va a ser pedazos la iglesia y va a ser pedazos la congregación, además de hacerse pedazos él mismo. Es un trabajo muy delicado. Este trabajo es delicado, hermano, porque para amargarse una cosita lo puede amargar, y peor si uno tiene mal carácter. Aleluya. Más fácil se amarga. Dice: no por fuerza, no por fuerza, cuidando, apacentando la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Eso quiere decir que no le debe de gustar el dinero al ministro, ni a los ancianos tampoco, ni a las ovejas. Es que ya se me quedó viendo así usted como: sí es cierto, sí es cierto. Sí, pero tampoco a usted. Sí, que eso aplica a todos, hermano. Es cierto, obviamente que el apóstol Pedro está hablando de los ministros que no les guste la platita, ¿va? Eso está bien, porque no es nuestro trabajo eso, hermano. Trabajar por hacer abundancia de dinero y ganancia, ese no es nuestro trabajo. Aquí nos dan los viáticos y para vivir bien, hermano, porque tampoco debe de vivir mal, pero para vivir bien dentro del trabajo del Señor. Pero igual los ancianos no deben de ser codiciosos de dinero, porque van a afectar la obra de Dios. Y las ovejas tampoco, porque está escrito que debemos amar solo al Señor. No podemos servir a dos señores, y eso es para todos. O amas a Dios o amas el dinero. ¿Cuántas ovejas se han perdido, hermano, en el camino porque empiezan a amar al dinero y el trabajo ya no les permite buscar a Dios? El trabajo ya no, hermano, fíjese que ya no me queda tiempo. Estoy siete días trabajando, 7/24. Y trabajando. Espéreme, si Dios no lo rescató para que viviera trabajando, hermano. Dios lo rescató para salvar su alma y para que usted sea cuidadoso con lo que edifica en su propia vida. Eso es lo que dice la Biblia. El fundamento es Cristo, pero cada quien, dice Pablo, mire cómo sobreedifica. Porque al final nos van a pedir cuenta de cómo edificamos nuestra propia vida. Y no le vamos a poder decir: es que no me predicaron, es que no, es que cada uno tiene la obligación de edificar su propia vida. La iglesia, la palabra, los ministros, los líderes, los ancianos, solo son recursos para ayudarte a edificar. Pero el que edifica eres tú, en tu propia casa, en tu propia vida. Nosotros solo somos recursos, y recursos de Dios, ¿cómo no? Es como, mire, se lo planteo de esta manera. Qué lindo es tener a su niño en la escuela de verano. Qué lindo es, hermano. Nos encanta tenerlo en los diferentes programas de la escuela de verano. Nos encanta tenerlos en los retos. Nos encanta tenerlo en las diferentes actividades que hacemos de niño. Pero eso no nos hace responsables de la edificación de su hijo. Lo que nos hace es
ser un recurso de ayuda para que su hijo sea edificado. Pero el que edifica la vida de su hijo es a usted, que le llaman papá y mamá. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esto se puso serio, hermano. Se puso serio esto. Y lo mismo es con la edificación personal. Somos recursos de ayuda, pero el que debe de edificar eres tú. Si usas los recursos, vas a edificar. Si no quieres usar los recursos, no va a funcionar el trabajo. Yo termino, porque ya se me quedó viendo así un poco. Ya terminemos aquí. No, termino. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Están buenos los temas, usted no los puedo dejar así nomás, hombre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Oiga, aleluya. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, dependemos de alguien. Y muchas veces dependemos de una autoridad. Nace un bebé y Dios inmediatamente le pone autoridad: papá y mamá. Va a la escuela 3 años. 3 años ahora ya. Y ya lo manda uno a la escuela. Pre-K o primeros pasos. 3 años, 4 años y allá va el niño. Y en la escuela lo dejan solo, hermano. No, le ponen maestros. Y ahí va. Desde 3 años y salen como a los, ya en la universidad, 23, 24, 25. Unos se mandan 30, 35. Pero está bueno, no importa, échele ganas. Y le ponen maestros, toda la vida le ponen maestros. Pero cuando ya sale de la high school, uno dice: pero cuando yo trabaje voy a hacer lo que quiera, si nadie me va a mandar. Y le ponen un jefe mandón, pero de esos bravos. Y le ponen un jefe. Y ni modo, pues, hay que hacerle caso, porque es el jefe. Y algunas dicen, las hermanas dicen: cuando yo me case seré libre. Aleluya. Cuando yo me case me voy de la casa y me voy. Y le ponen esposo. Y peor si no escogió bien. Pero yo sé que usted escogió la más lindura de los hombres. El más lindo de los hombres escogió usted. Pero le pusieron cabeza. En la iglesia voy a ser libre. Y voy a cantar: libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Libre, Señor. Y le ponen pastor. Toda la vida Dios le pone líderes, porque sabe Dios que no podemos vivir sin gente que nos lidere. No importa cuán grande hayamos llegado. No importa cuán grande sea el ministerio del pastor. Yo estoy bajo autoridad, tengo una autoridad sobre mí. Es mi líder apostólico. Es hermano, ¿y él quién es? Pues él tiene a Cristo como cabeza también.
y trabaja con nosotros. Toda la vida necesitamos liderazgo. No entender eso hace que uno se extravíe con mayor frecuencia cuando uno no lo entiende. Porque siempre está queriendo quitarse el liderazgo de la... No, a mí nadie me manda. No, a mí nadie me dice. A mí nadie me dice cómo hacer. A mí nadie me da consejo. Yo las cosas yo las arreglo como yo quiero. Por eso es que uno pasa extraviado casi toda la vida. Porque no permite liderazgo que Dios estableció en su palabra y aún en la sociedad. No corrijamos a nuestros niños toda la vida. Y va a ver que cuando sean jóvenes los va a corregir la policía. Los van a corregir en la cárcel. Porque no los corregimos a tiempo. Ya me fui por otro lado yo. Póngase de pie mejor. El liderazgo es importante. Mira, el consejo que el apóstol Pedro termina es: hermano, sujetémonos a los ancianos, todos sumisos, dice. Mira, hermano, sumiso. Esta palabra es linda, hermano, pero difícil de cumplir. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Levante sus manos al cielo. Vamos a presentarnos delante del Señor para decirle: Señor, yo quiero aprender a estar bajo autoridad. Quiero aprender a caminar bajo la autoridad de Dios, la que Él ponga, la que Dios ponga. Y nuestra vida será mucho más fácil caminar. Porque Dios mira de lejos a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Que el Señor te dé gracia para ser humilde, hermano. Que el Señor nos dé gracia para ser sumisos. Que el Señor nos dé gracia para estar bajo autoridad, sin estar peleando, sin estar quitándonos la autoridad que Dios puso sobre nosotros, porque la puso desde que éramos niños. Y vamos a tener autoridades hasta que nos vayamos de esta tierra. Padre, gracias, Señor. Levantamos nuestro corazón al Señor un momento. En tu nombre, Señor, en tu nombre oramos a Él. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione. Que Dios nos perfeccione a través de su Espíritu y a través de su palabra. Fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Dale la gloria al Señor esta noche. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. A Él
siglos de los siglos. Padre, oramos esta noche dándote gracias por tu palabra, por tu presencia. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo las autoridades que tú has puesto sobre nosotros. Gracias por cada una de ellas, porque las has puesto tú. Tú mismo las constituiste. Tú mismo las ordenaste. Tú mismo las enseñaste. Señor, gracias. Gracias por los ministros, gracias por los ancianos, gracias por los 5 ministerios, gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ahora te pedimos en esta noche que nos des la gracia y la humildad de poder trabajar, Señor, bajo esas autoridades, y que nuestra vida, Señor, sea dirigida, que nuestra vida, Señor, se desarrolle y que nuestra vida crezca dentro de tu obra, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, llénalos de tu paz, de tu presencia y de tu palabra, Señor, para que sean desarrollados, para que crezcan según tu plan y tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Sí, mi Dios. Amén. Y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Gracias, Dios.